Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen con la copia de sus Biblias al libro Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, vamos a abrir en el capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 10, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Isbtob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y vamos a titular a la meditación de esta tarde precisamente con las palabras con las que nosotros hemos leído este pasaje en el versículo 12, y que sea: esforcémonos y que el Señor haga lo que bien le pareciere. Es interesante, hermanos, cómo es que la Biblia nos presenta a cada uno de nosotros la manera, cómo es que se llevan a cabo estos hechos que hemos estado leyendo. Habla de una batalla, habla de una guerra, habla de que prácticamente el ejército israelí estaba sitiado por los diferentes enemigos que tenían. Habla de una batalla en la cual tenía el enemigo al frente, pero también tenía el enemigo a la retaguardia. Quizás esto nos hace acordar un poco también a Moisés en esa situación en la cual Faraón ya había dejado ir después de la Pascua al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se encontraba en la misma circunstancia. En el frente tenía el Mar Rojo, y en la retaguardia tenía el ejército de Faraón que estaba viniendo para destruirlos a ellos. Y el Señor, de una manera maravillosa, nosotros recordamos, abre el Mar Rojo. Cristo abre el Mar Rojo y salva de esta forma a su ejército. Pero la circunstancia es muy parecida aquí. Y un combate de esta naturaleza, créame que es algo que militarmente es preocupante. Tener un frente en el frente al enemigo y tener en la retaguardia al enemigo. Todavía no se había librado la batalla, pero nosotros podemos encontrar aquí cómo el general Joab comienza a hacer los preparativos para hacer frente a esta amenaza enemiga. Y se organiza con su hermano precisamente los dos frentes. Ese es el arreglo que nosotros podemos ver de las tropas para comenzar la defensa. Y el versículo 12 dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y en nuestra meditación de la semana pasada
Se hizo mención del último versículo que nosotros acabamos de leer, el versículo 12, y lo hicimos para demostrar por medio de las Sagradas Escrituras que el decreto soberano de Dios no implica pasividad del pueblo de Dios, no implica una actitud pasiva ante lo que nosotros conocemos, de que todo está decretado por Dios. Y sino más bien requiere actividad, como también hemos estado hablando esta mañana un poco en la escuela dominical. Y en este último versículo, hermanos, que es sobre el cual nosotros vamos a estar meditando en este tiempo, podemos identificar nosotros dos partes. Una primera parte es un llamamiento a la batalla, un llamamiento a esforzarse y un llamamiento al valor. Y la segunda parte es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Es quizás lo que nosotros en el contexto podemos ver, es una palabra que demuestra resignación. Vamos a luchar, vamos a esforzarnos, vamos a presentarnos valientemente y bueno, el Señor hará como Él quisiera. Este esfuerzo al cual Cristo nos llama por medio de estas palabras es, y acá lo leemos, por nuestro pueblo, es decir, por el pueblo cristiano y por nuestra iglesia local y por las iglesias del Señor, es decir, el esfuerzo de todos nosotros es por la verdad, por Cristo, por su evangelio, por su causa. Y considerando nosotros esto que hemos visto, podemos decir que la palabra de Dios nos manda a esforzarnos para proteger a la iglesia de los peligros que la rodean, a luchar por la verdadera doctrina y práctica cristiana y a batallar para hacer avanzar el evangelio en un ambiente de oposición. En un ambiente de oposición. Y eso es algo que nosotros nunca debemos de olvidarnos. Nosotros estamos, hermanos, con un toque de guerra en cada momento, porque cada vez que nosotros estamos planeando o haciendo cosas para el Señor, tenemos que esperar también de que el enemigo no se va a quedar sentado esperando y viendo cómo es que nosotros hacemos aquello que Cristo nos llama para hacer, sino que Él también tiene que levantarse y tiene que hacer frente en una batalla, en una guerra espiritual. Nuestro versículo, hermano, nos habla a nosotros de valor, de valentía. Esa es la traducción que nosotros encontramos en la versión King James, en el idioma inglés. Y también lo encontramos en la Biblia de las Américas. No solamente habla de un esfuerzo, sino habla de valentía, habla de coraje, habla de valor. Por eso es que la Biblia de las Américas dice: esfuérzate y mostrémonos valientes. Esfuérzate y mostrémonos valientes. Y dice, por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Y yo quisiera, hermanos, como quizás es característico, que nos hiciéramos preguntas también acerca de este versículo. Yo creo que el llamamiento que Dios nos hace por medio de él es evidente a los ojos de todos nosotros. Podemos entender intelectualmente rápidamente qué cosa es la aplicación para nuestras vidas. A veces nosotros lo entendemos, pero hay que decirlo por medio de las palabras, quizás de una manera más ordenada, desatando poco a poco qué cosa es lo que este versículo nos está enseñando. Pero creo que, y estoy seguro que la aplicación ya está en el corazón de cada uno de nosotros. Y estas preguntas que nosotros podemos hacernos cuando hablamos de esfuerzo, cuando hablamos de valor, es esta: ¿de dónde proviene el esfuerzo y el valor? ¿De dónde proviene el esfuerzo y la valentía? ¿De dónde proviene? ¿De la criatura misma? Bueno, si proviene de la criatura misma, podemos decir de que unos escogen ser valientes, escogen ser esforzados
para la causa de Cristo, y hay otros quienes no escogen ser valientes, hay otros quienes no escogen esforzarse por la causa de Cristo. Es decir, esto está limitado a lo que la voluntad del hombre mismo quiere hacer. Bueno, yo no quiero ser valiente por la causa del Señor, yo quiero mantenerme en una actitud pasiva, una actitud tranquila, yo no quiero esforzarme tampoco en todas estas cosas. ¿Será así, hermanos, que es la criatura misma la que decide por ella misma lo que hace y lo que no hace, fuera de la voluntad de Dios? ¿O será al revés más bien? ¿O será que Dios escoge darle valor a esta persona, darle esfuerzo a esta persona, y escoge no darle a esta persona esfuerzo ni valor? Y nosotros estamos creyendo que nos estamos moviendo por nuestra propia libertad, escogiendo, bueno, yo no quiero ser valiente, yo no quiero ser esforzado, y no nos damos cuenta de que Dios nos ha pasado por alto en esta elección. Y que Dios ha escogido no utilizarnos a nosotros en aquellas tareas a las cuales deberíamos estar ocupándonos con esfuerzo y valentía. Y esto suena, hermanos, un poco chocante, un poco así para atrás. Bueno, a ver qué pasa, a ver, yo quiero saber por qué es que yo no me esfuerzo en estas cosas. Y veo que otros sí se esfuerzan por esto. ¿Por qué es que yo no quiero caminar tanto esos cerros para llevar el Evangelio? Y veo que hay otros quienes sí van y caminan ese cerro para llevar el Evangelio a los perdidos. Hermanos, la respuesta a estas preguntas se encuentran en Dios. Se encuentran en Dios. Yo quisiera que veamos dos pasajes donde la Escritura nos enseña claramente que es Dios quien escoge a quien va a usar como instrumento y le da valor y le da también fortaleza para hacerlo. Salmo 18, versículos 32 al 34. Salmo 18, 32, 34 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y es interesante, hermanos, cómo es que comienza este salmo. Dios es quien hace todo esto. El salmista no dice, yo me entrené. El salmista no dice de que él hace perfecto su camino. El salmista no dice, yo hice mis pies como siervas. No. Él reconoce que esto proviene de Dios. Y también otro pasaje, hermanos, está en Isaías capítulo 41. Isaías 41, 10. Dice la palabra del Señor: dice, no temas, no temas. Aquí habla de valor, valentía, coraje. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Yo soy el Dios que te mueve. Yo soy el Dios que te impulsa. ¿Qué es lo que nos enseñan estos pasajes? Ahora que estamos viendo nosotros estas palabras que deben de guardar nuestros corazones, meditar en ellas. Esfuerzo y valor. ¿Qué nos enseña? De que el valor y las fuerzas, hermanos, son una gracia. Son una gracia, un regalo de parte de Dios para que nosotros podamos hacer dos cosas. Dos cosas. Podamos salir y hacer el bien que Dios nos manda,
y para resistir los ataques de los enemigos de Cristo y su evangelio. Dios nos da poder para esas dos cosas. Dios nos da fortaleza para esas dos cosas. Y Dios nos da valor para hacer esas dos cosas. O sea, no proviene de nosotros. Absolutamente no. Esto es una obra divina. Y es lo que hace la diferencia entre una persona y la diferencia con otra persona. Es Dios. Y bendito sea Dios que siempre levanta a hombres y les regala estos dones, porque si no, ¿cómo sería la causa del evangelio? ¿Cómo es que podría avanzar el evangelio en un ambiente de hostilidad hacia la palabra de Dios si es que Dios no capacita con estos regalos a sus hombres, a sus mujeres? ¿Cómo sería, hermanos? ¿Cómo sería la iglesia de Cristo si Dios no le diese valor y le diese esfuerzo a las personas durante todo el ciclo de la historia de la iglesia, cuando ésta se ha visto por ataques de herejes, por ataques de tantas blasfemias? ¿Cómo sería si no hubiese levantado hombres para luchar contra la alta crítica como B.B. Warfield y otros, hombres valientes, hombres decididos y esforzados? ¿Cómo sería que si Dios no hubiese llevado personas a lugares donde ser cristiano es penado con la pena de muerte? Esos hombres no van porque sean ellos mismos, en sí mismos, algo especial de nosotros. No, es Dios quien los hace diferentes a nosotros. Todo proviene de Él. Él es quien edifica su iglesia. Él es el que lleva a los misioneros para allá. Él los capacita espiritualmente. Y gloria a Dios por eso. Así como decimos nosotros, soli Deo gloria. Absolutamente nada en la criatura. Pero también eso nos hace a nosotros ver que hay un grupo de personas quienes han recibido estas gracias y hay un grupo de personas quienes no lo han recibido. Hay un grupo de personas quienes son activas en las cosas del Señor. Hay un grupo que no son activos en las cosas del Señor. De los pasajes que hemos leído y de toda la Biblia podemos decir que estas gracias del valor y la fuerza son dadas al creyente con un solo propósito, y es la gloria de Cristo. Nuestro pasaje, hermanos, habla de esfuerzo y valor. Se necesita ser fuerte para poder llevar la carga que ha sido puesta en nuestros hombros, es llevar el evangelio a toda criatura. Se necesita fortaleza física, se necesita fortaleza espiritual. Tenemos que esforzarnos por nuestro pueblo que aún está caminando en medio de los gentiles. ¿Usted lo había visto así, hermanos? El Señor tiene pueblo que está caminando en medio de los gentiles. Sí, el Señor tiene predestinados que están todavía sin haber oído el mensaje del evangelio, ese mensaje que va a vivificar sus almas cuando el Espíritu Santo los convenza de pecado y Cristo los atraiga para ellos, dándole vida espiritual. Ellos están allá. Ellos son hermanos nuestros que todavía no han sido vivificados por la gracia de Cristo. Ellos están esperando las buenas noticias de salvación allá, afuera, en las calles. Por eso es que Hechos, capítulo 18, versículos del 9 al 10, dice de esta manera: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Hechos 18, 9, 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Otra vez habla de valor. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo era un hombre valiente y un hombre esforzado. ¿Por él mismo? No, por la gracia del Señor. ¿Para qué nos da valor el Señor? ¿Cuál es el propósito de Cristo de capacitar con valor a sus instrumentos? Bueno, evidentemente que aún nos encontramos nosotros en la carne. Aún los creyentes estamos en la carne.
No es que andemos en la carne, pensemos como la carne, pero nosotros sabemos que nuestra regeneración no ha sido completa. Tenemos un corazón de carne, ya no tenemos un corazón de piedra, pero aún la carne, nosotros mismos, esos rastros de naturaleza pecaminosa que han quedado en nosotros mismos, son un peligro. De ahí que nosotros recibimos el mandamiento de Dios de mortificar el pecado que está todavía en nosotros. Y esta carne, hermanos, es la que nos induce muchas veces a desmayar y a temer. Es esa carne. Sobre todo cuando se trata de enfrentar el error y la maldad. Frente a personas que desconocemos y frente a personas que también conocemos. Es la carne. Por eso es que el Señor nos tiene que dar valor, un valor espiritual, un valor, una convicción firme de lo que nosotros debemos hacer frente al error y a la maldad. El hombre, sin darse cuenta, el creyente puede comenzar a pensar más en los intereses propios que en los intereses de Dios. Acuérdese usted de Pedro, cuando el Señor le dijo que tenía que ir a Jerusalén y ser torturado y puesto a muerte. Y Pedro le dijo: Señor, jamás esto te acontezca. Y el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro era creyente, pero él tenía su pensamiento enfocado en algo completamente diferente. Y Pedro era cobarde, así como los otros 12. No se quedaron ellos ahí a hacer frente. El valor vino después, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron capacitados con poder y todo. A veces en el creyente se levanta un conflicto entre los sentimientos humanos y los principios de Dios. Es una batalla entre el corazón y la mente. La mente nos enseña que la palabra de Dios nos dice y nos instruye que tenemos que hacer esto. Pero a veces el corazón dice: pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es que yo voy a enfrentar a tantas personas? Quizás como Gedeón también. Es la carne que todavía está en el creyente, quien trae el miedo de quedarse solo al enfrentar a las multitudes, a los amigos, a los familiares. No puede prevalecer por encima del valor que Dios da para sus hijos. Hermano, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios da valor a una persona, ese valor prevalece sobre cualquier cosa. Ese valor realmente se vuelve vivo, se vuelve parte de uno mismo y está capacitado para hacer las cosas que Dios nos manda. Por eso es que nosotros hemos leído en Isaías 41:10, es Dios quien nos esfuerza, es Dios quien nos hace valientes. Y nosotros tenemos que preguntarnos: ¿y quién puede resistir a Dios cuando Él le da valor a los suyos? Cuando Él quiere darle valor a uno, es así como una persona no puede resistir la salvación, cuando como cuando una persona no puede resistir la santificación, una persona tampoco puede resistir cuando recibe valor y esfuerzo de parte del Señor. Simplemente lo recibe. Simplemente lo recibe. Nadie puede obstaculizar la mano de Dios cuando Él quiere hacernos valientes. Y esto de esfuerzo y valor, nosotros lo vemos, hermanos, en cada página de la Escritura. Tendríamos muchas horas para ir citando y citando personas, personajes, acciones y actitudes, hombres a quienes Cristo capacitó de valor y los esforzó en su camino. Allí tenemos el ejemplo del valor dado por Dios a los 3 amigos de Daniel, que es un ejemplo exactamente igual al que nosotros hemos leído aquí en Segunda de Samuel. Si abrimos Daniel capítulo 3,
Es un ejemplo igual de cómo Dios capacita con este don del valor, la convicción y la fuerza de hacer lo que uno tiene que hacer, porque son los principios de Dios. Y el hombre confía en su Dios. En Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18 voy a leer. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano, de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Usted puede ver aquí la similitud, hermanos. ¿Cómo es que Dios capacita? Ahora estamos hablando de 3 personas. 3 personas que se encuentran delante del rey Nabucodonosor. 3 personas a las que se les quiere obligar a arrodillarse delante de un Dios extraño, de un Dios falso. 3 personas que reciben la amenaza de muerte inmediata si al tocar de esos instrumentos ellos no obedecen a este rey Nabucodonosor. Y algo que a mí me maravilla mucho es que en este relato de la Escritura no encontramos que se reúnen los 3 para ver qué es lo que tienen que hacer. No encontramos a uno diciéndole al otro, oye, y no encontramos al tercero titubeando, sino que los 3 tienen un mismo espíritu, tienen una misma convicción. Ellos no necesitaron conversar, evaluar, ni discernir nada al respecto. Los 3 tenían un mismo corazón en cuanto a este sentido. Los 3 dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Así, en frío, como se dice. No le dijeron: ¿sabes qué, rey? Déjanos pensar, un ratito vamos a irnos a la esquina a evaluar la situación, vamos a revisar en la Escritura. No, ellos tenían valor y tenían esfuerzo, pero no de ellos mismos. Era Cristo quien los estaba sosteniendo a estos instrumentos para que ellos puedan dar testimonio de su fe, testimonio de su convicción. Y dice así: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos conocían el poder de Dios. Pero el versículo 18 es donde nosotros encontramos la misma resignación que leemos en 2 de Samuel. En 2 de Samuel dice que Dios haga como bien le plazca. Y aquí dice: y si no quiere librarnos, y si Él quiere permitirnos la muerte, y si Él quiere dejarnos quemar en ese horno de fuego, y si no, ¿sabes qué, rey? Igualito no nos vamos a arrodillar. Valor, convicción de ellos, no, de Dios, del Señor, de Cristo. Estos 3 muchachos, junto con Daniel, eran diferentes a los otros que habían sido llevados a la cautividad. Estos chicos, desde un primer momento, estos jóvenes,
Decidieron no comer la comida del rey, mientras que los otros decidieron contaminarse con ella. Ellos claudicaron, ellos no tenían valor, ellos no tenían convicción, ellos no tenían fuerza espiritual para mantenerse firmes en lo que habían aprendido de la palabra de Dios. Tremendo, hermanos. Si realmente creyéramos esto que hemos leído aquí en Daniel, que Dios nos puede librar de cualquier horno de fuego, si realmente creyéramos esto, hermanos, ¿cuántas cosas haríamos por Cristo y su causa? ¿Cuántos de nosotros saldríamos convencidos y diríamos, bueno, llevemos el Evangelio, no importa que sea un ambiente hostil donde vamos a ir, vámonos, esforcémonos, seamos valientes? Haríamos muchas cosas, pero más todavía, haríamos las mismas cosas por Cristo aun cuando sepamos que Él no nos va a librar de la tribulación. Aun cuando nosotros sepamos, vamos a ir y el Señor va a permitir que nos maten, ¿iríamos? Hermanos, ¿iríamos o no iríamos? Haríamos frente al error, aun cuando supiéramos nosotros que Cristo va a dejar que seamos humillados, perseguidos, ultrajados. ¿Lo haríamos? ¿Actuaríamos nosotros de acuerdo a los principios de la Escritura por amor a la iglesia de Cristo, por amor al Evangelio, por amor al mismo Cristo? ¿Lo haríamos o retrocederíamos? Podríamos, no, pues bueno, si el Señor no me asegura que nada me va a pasar, pues yo me quedo callado. No, pues tiene que ser así, o nos aseguramos o no hacemos nada. ¿Vemos eso en 2 de Samuel? ¿Vemos eso en Daniel, hermanos? Absolutamente no. La actitud de resignación es la que tenemos que tener nosotros. Y esa actitud de resignación es una gracia. Vivir de esa forma es una gracia de Dios, porque en la carne no lo haríamos. No lo haríamos. Para hacer esto, el hombre y la mujer de Dios deben estar vaciados. Vacíos tienen que estar de todo sentimiento que pueda colocarse sobre los principios de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¿Y qué incluye esto? Esto incluye vaciarnos de las posesiones y el buen nombre, vaciarnos de nuestros amigos y nuestros familiares, vaciarnos de nuestra, podemos decir, de nuestra libertad, y vaciarnos aún del amor a nuestra propia vida. Esfuerzo y valor, esfuerzo y valor. Esa era la característica también de un hombre que se llamaba Pablo, un hombre que era esforzado por Dios y lleno de valor por la gracia de Cristo, un siervo de Dios que se dio todo por la causa de Cristo y de la verdad del Evangelio. Por eso dice en 2 de Corintios 12:15, dice, hermanos, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Otra vez, por amor de nuestras almas, por amor de nuestro Dios, por amor al pueblo de Dios. Claro, el Señor, lo que nosotros tenemos es amor. ¿Y qué hace Dios cuando ve ese amor sincero en nosotros? Nos llena de esas gracias, nos da esfuerzo, nos esfuerza, nos alista, nos prepara para la batalla, nos da valor. No es un valor ciego, no es un valor así como el valor de los kamikaze, ¿no? Esos hombres que en la Segunda Guerra Mundial volaban sus aviones, y cuando sus aviones recibieron el ataque o eran golpeados por las balas, ¿qué era lo que hacían ellos? El kamikaze agarraba, trataba de manipular su avión y se estrellaba contra un punto militar. Ellos decían, yo muero pero matando. No, hermanos, esta clase de valor no es este. El valor del kamikaze no tiene que hacer nada con el valor cristiano. El valor cristiano es por amor a Cristo. Es por amor al pueblo del Señor. Es por amor al Evangelio del Señor. La Escritura, hermanos, afirma que nosotros como creyentes debemos andar por fe y no por vista. Así dice 2 de Corintios
5:7. Y la misma escritura en Hebreos 11 nos dice qué cosa es la fe. O sea, tenemos que andar por fe, no debemos andar por vista. Y la escritura nos dice qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así tiene que andar un creyente. Así tenemos que andar nosotros. Esa es la característica, la marca de un creyente. Los problemas surgen cuando nosotros vemos con estos ojos, vemos a quienes debemos enfrentar, pero no podemos ver a los que están con nosotros. No podemos ver a quién está con nosotros. Dios es espíritu. No le podemos ver. Pero a nuestros enemigos, a los enemigos del Evangelio, a los enemigos de Cristo, a los que pervierten la doctrina, sí los vemos. Físicamente, ahí están. Pero no veo quién está conmigo. Yo quizás volteo y digo, estoy solo contra 10, estoy solo contra 20, estoy solo contra un sistema, estoy solo contra toda una corriente. Y es allí donde la fe flaquea. Cuando vemos carnalmente, pero no vemos espiritualmente. La fe flaquea y el temor nos inunda el corazón hasta hacerlo desfallecer y nos olvidamos de lo que Dios nos ha encargado. El temor. Pero el caminar del creyente es un caminar en fe. Y es precisamente el objetivo también de esta meditación, hermanos, aumentar nuestra fe. Es verdad, nosotros no vemos. O alguien puede ver que el Señor está aquí con nosotros. Alguien lo puede ver. Alguien puede ver que el Espíritu Santo está detrás de usted cuando usted está dispuesto a enfrentar el error y la maldad. ¿Lo puede ver? No. ¿Pero usted va a ver a quiénes se va a enfrentar? Sí. Sí lo va a ver. Pero la Escritura, hermanos, nos enseña que nosotros debemos caminar por fe. Es decir, así como Cristo estuvo con Moisés, Cristo estuvo también con Josué. Así como Cristo estuvo con Josué, Cristo también está con nosotros. No lo vemos, pero Él está ahí. Y esa fe, hermano, es lo que debe de alimentar nuestro amor por el Señor. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que yo quisiera compartir en este momento. Vamos a abrir Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 y 17. Y esto, hermanos, es para que nosotros realmente pidámosle al Señor: Señor, dame esas gracias. Señor, dame valor. Señor, esfuérzame. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Y este pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Segunda de Reyes 6, 15, 17. Y dice la palabra de Dios: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, ¿usted cree que el Señor le va a conceder valor? El Señor le va a conceder fuerza, y el Señor no va a estar con usted. El Señor va a estar con nosotros, pero Él va a ser como Él quiere. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Tenemos que aprender a ser esforzados y valientes. ¿Cuántas veces le repite esto el Señor a Josué?
Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en Segunda de Samuel? Esfuerzo y valor. ¿Qué es lo que encontramos en Segunda de Reyes con Eliseo? Esfuerzo y valor. Hermanos, no estamos solos. Puede parecer que estamos solos. Podemos creer que estamos metidos en una cueva, en toda la soledad más sola que puede haber, y que solamente Cristo está ahí alimentándonos y llevándonos pan, y todavía le vamos a decir: Señor, solo yo he quedado. No has quedado tú solo. Yo me he reservado 7,000 más, que como tú no han doblado rodillas ante el error, que como tú no han doblado rodillas ante la maldad, y que como tú tienen un celo vivo por la palabra de Dios. Y yo te voy a dar valor, y yo te voy a esforzar, y tú vas a llegar allá y me vas a destruir a todos ellos a filo de espada. No estamos solos. No estamos. Hermanos, después de esta lectura de Segunda de Reyes, donde Eliseo ora para que sean abiertos los ojos de su siervo, está de más decir que por fe nosotros debemos de creer que estamos rodeados con gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de nosotros. Por eso es que hacemos las cosas que hacemos. Por eso es que hay hombres que están peleando por la verdad, porque ellos tienen esa misma convicción. La fe, el valor que Dios da está por encima del temor que la carne puede poner en el corazón de un siervo de Dios. Por lo tanto, hermanos, nunca debemos temer en hacer lo que es correcto. Nunca debemos temer hacer lo que es correcto, en hacer lo que es justo y recto delante de Dios. Jamás. No debemos temer. ¿Por qué? Porque Dios nos librará de la persecución de espada y de la persecución de lengua. Pero si no nos quiere a nosotros librar de esa persecución, igual hay que hacerlo. Igual hay que hacerlo. Tenemos que decir, como los amigos de Daniel: perseveraremos en hacer el bien, lo que es justo y recto delante de Dios, así Él no quiera librarnos. El pueblo de Dios, hermanos, siempre se ha encontrado en peligro de los herejes. Usted revise los concilios de la iglesia. Prácticamente en el año 100 nomás, ya se levantaban algunos a decir que el Espíritu Santo era una fuerza. Ya se levantaban otros a decir que Cristo no era Dios. Siempre, hermanos, se ha encontrado en peligro. Y en nuestros días no es igual. Hay peligro de los herejes. Hay peligro de los que pervierten las doctrinas del Evangelio. Hay peligro también de los liberales. Hay peligros por todos lados, hermano. Por todos lados. De todos aquellos que quieren pervertir el Evangelio de Cristo y dar paso al libertinaje y a la mundanalidad. Hermanos, ¿qué es lo que Dios ha hecho en los tiempos de peligro? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en los tiempos de peligro? Él levantó hombres. Pues si usted se pone a recordar y comienza a hacer usted un match entre este tiempo de peligro, ¿qué pasó? Dios levantó este siervo. Este tiempo de peligro, ¿qué pasó? Dios levantó este siervo. ¿Saben qué? Dios pelea las causas, pero utiliza a los hombres. Dios levanta siervos dispuestos, siervos que amen al Señor, siervos que amen el Evangelio. Hermanos, ¿cuántas personas en nuestros días, en la altivez de sus corazones, pretenden convertir en un circo la adoración reverente que el Dios vivo ha establecido para sí mismo? ¿Cuántas encontramos? ¿Cuántas personas que ahora adoran con rap? Adoran con luces psicodélicas. Adoran vestidos indecentemente. ¿Cuántas iglesias tienen ahora pastores homosexuales?
tienen pastores transexuales, tienen pastoras lesbianas. ¿Cuántas iglesias? ¿Y cuántos de nosotros somos esos sacerdotes valientes que deben de enfrentar a todos los que transgreden la palabra de Dios? Esfuerzo y valor. La segunda parte, hermanos, del versículo es la que pone a prueba nuestra fe. Segunda de Samuel 10:12 dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Hay una cosa que es segura para nosotros en este versículo que hemos nosotros venido meditando, es que Dios nos manda a ser fuertes y valientes. Eso es seguro. Pero hay una parte que no es segura para nosotros. No es segura para el soldado de Cristo. Y es que no sabemos lo que sucederá con nosotros al obedecer a Cristo en lo que Él nos manda a hacer. Él nos está mandando algo, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros. Hermanos, y eso es lo más maravilloso que hay. Depender completamente del Señor. Descansar en su amor. Descansar en su sabiduría. Esa es la parte más hermosa, la parte en la cual nosotros simplemente tenemos que dejarnos caer en las manos del Señor y confiar en Él. La Biblia nos enseña que Pablo había sido mandado a llevar el Evangelio a los gentiles, y en el cumplimiento de esa tarea dada por Dios iba a sufrir muchas tribulaciones, muchos peligros y muchos ataques. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Dice la Escritura, desde el versículo 10 hasta el versículo 14: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Otra vez, mire, que el Señor haga su voluntad, que el Señor haga como bien le pareciera. El profeta ya ha dicho que Pablo va a sufrir, pero Pablo va a ir a hacer la tarea a la cual Dios le ha mandado. ¿No es eso ponerse en las manos de Dios? ¿No es eso, hermanos? ¿Cómo puede un hombre hablar de esa manera? Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Wow, hermanos, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Hermanos, allí podemos mencionar a los mártires de la iglesia primitiva, podemos mencionar a los apóstoles, todos tuvieron una muerte violenta, menos Juan. Ahí podemos ver a los mártires de la Reforma protestante, hombres que sirvieron fielmente a Cristo y dejaron sus vidas en las manos de Dios para que Él haga lo que bien le pareciere. Y así debemos ser nosotros. Hermanos, esfuerzo y valor es algo que caracteriza al pueblo de Dios. Todos en el pueblo de Dios debemos ser esforzados y valientes. Pero
Estas gracias de esfuerzo y valor son dadas en una forma especial. Fíjense, o sea, todos tenemos que ser esforzados y valientes, pero pareciera que Dios le da una mayor cantidad de esta gracia a ciertas personas en particular. ¿Quiénes son ellos? Los llamados al ministerio. Los realmente llamados al ministerio, aquellos que tienen más temor de Dios que de los hombres. Los ministros fieles de Dios tienen sus corazones en los cielos, por encima de cualquier ser humano aquí en la tierra, y nunca dudarán ellos en enfrentar lo que sea se ponga en su camino, aunque esta persona tuviese poder aún para matarle. Esta persona nunca va a callar, porque ha sido esforzado y capacitado con valor por el Señor. Mire, vamos a abrir Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 26. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice la Escritura: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová. ¿Cómo dice? ¿Varones qué? Varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será la gloria delante de Jehová Dios. Hombres valientes enfrentándose al rey. Un rey que había tomado en su mano, el cambiar la adoración que se le debía dar a Dios. Un rey que quiso adorar a su manera. Un rey que quiso hacer algo que no le era permitido. El sacerdote y 80 hombres más valientes fueron y lo echaron de allí. ¿El rey podía matarlos? Los podía matar. ¿Tuvieron ellos miedo? No tuvieron miedo. Hermanos, nosotros estamos viendo aquí cómo es que el amor impulsa a las personas. Y yo quisiera preguntar: ¿amamos a Cristo, a su pueblo y a su evangelio? ¿Le amamos, hermano? ¿Amamos a las almas predestinadas que aún caminan en muerte esperando escuchar ese mensaje? ¿Amamos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el amor es sufrido. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se goza en la injusticia. El amor se goza en la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Hermanos, ¿vivimos así nosotros ese amor? ¿O encontramos ese amor en nuestras vidas? Esfuerzo y valor. De eso se trata esta predicación. Esfuerzo y valor. Y estas dos gracias son dadas a los santos. Hermanos, no así fácilmente. No es que vamos a ir caminando por la calle y hoy de repente me cayó del cielo valor y esfuerzo. Pues estoy sentando mirando la televisión y me cayó valor y esfuerzo. Pues estoy por ahí haciendo cualquier cosa en mi trabajo y me cayó. No, hermanos, esas gracias se consiguen por medio de la oración. Esas gracias llegan cuando el hombre está en las rodillas, cuando la mujer está en sus rodillas. Son personas buscadoras, son personas que ansían, quieren, anhelan ese valor, porque saben de que de esa forma están capacitados espiritualmente para poder llevar a cabo cualquier orden que nuestro capitán Cristo nos diga. Esas gracias solamente se consiguen por medio de la comunión con Cristo, nuestro Señor, quien nos prepara para la batalla, quien nos esfuerza y quien nos hace valientes. Hermanos, es allí donde estas tres realidades espirituales se juntan:
tres realidades espirituales. Se juntan el esfuerzo, se juntan el valor y se juntan el sometimiento a la voluntad de Dios. Usted ha visto estas tres gracias juntas: esfuerzo, valor, sometimiento a Dios. Voy a leer nuevamente 2 de Samuel 10:12, pero esta vez de la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: esfuérzate y luchemos con valentía por nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga su voluntad. Esfuérzate, lucha valientemente, pídele al Señor esas gracias para tu vida también. Sé un instrumento para que el Señor te use para llevar su evangelio con poder. Hermanos, que el Señor nos conceda ser una iglesia esforzada y valiente. Una iglesia que confíe en Cristo sin saber lo que Él nos tenga preparado como resultado de nuestra labor fiel. Que seamos así. Que esas tres realidades espirituales el Señor nos la conceda de manera individual para que podamos ser esa iglesia esforzada, valiente y que se somete a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas allí, Señor, acerca de estas gracias a las cuales tú las concedes, Señor, a tus hijos, a aquellos a quienes tú, Señor, miraste con gracia, aquellos a quienes tú tienes por fieles en el ministerio. Así también, Señor, que nosotros podamos ser igual, todos nosotros podamos ser el recipiente, Señor, de eso que tienes en tus manos. Abre tus manos, Señor, desde los cielos, y que busquemos en oración, Señor, estas gracias, estos dones, estos regalos, para que podamos vivir nuestras vidas y aún morir, Señor, por ti y tu causa. Gracias te damos en el nombre de Jesús.